Desde que me acuerdo, desde los 7 años, pues, o sea que en aquellos momentos cuando uno nacía ya sabía lo que iba a ser. O sea, por lo menos en mi casa, pues mi padre decidió que yo tenía que ser agricultor, ¿no? Y entonces, pues a partir de los 7 años iba al colegio algunas temporadas, otras iba a colegios particulares de personas que impartían enseñanza, pero que así fijo yo no estuve nunca en ningún colegio muchos años, por esas razones que te digo. Y a partir de los 10 o 11 años, pues ya empecé por prácticamente todos los días a las funciones de lo que era la agricultura en mi casa, que sobre todo era la viticultura, un poco de cerealista, pero mayoritariamente agricultura. Y en aquellos momentos, como te puedes imaginar, la agricultura era con mulas, ¿no? Y yo a los 16 años fue la primera vez que ya vi un tractor, y a partir de ese momento pues ya iba cambiando las cosas en la agricultura del entorno donde los desarrollábamos, que era Tomelloso y Tomelloso. Yo, mi primera vendimia, entonces en aquellos momentos la vendimia había caporales, había cerilleros, que eran cerillas las que se llenaban, y yo empecé en aquella actividad como cerillero, ¿no? Con 11 años, pues yo era a abocar las cerillas para que pudieran vaciar las espuertas, que entonces se vendimiaba con espuertas, entre 2 personas para vaciar las cerillas. Esas cerillas eran las que luego se cargaban. Ya empezaba a haber remolques, pero al principio eran carros, pero vamos, yo de los carros no me acuerdo mucho, más bien fue ya a partir con los remolques. Pues entrar en la Saja, porque cuando la gente somos jóvenes tenemos inquietudes, ¿no? En aquellos momentos yo entré en una asamblea que se celebra en Tomelloso, en una asociación de empresarios vitivinícolas, y posteriormente hubo una absorción por parte de lo que en aquellos momentos se llamaba CENAG, que hoy es lo que conocemos de la fusión de 3 organizaciones, como fue CENAG, Jóvenes Agricultores, y UFADE, que era la que mayoritariamente en aquellos momentos había, ¿no? Entonces yo entré en una asamblea y en aquellos momentos lo que estaba encima de la mesa eran las sanciones por regar el viñedo. Es decir, estaba prohibido regar el viñedo, y ese fue el primer contacto que yo tuve con lo que es la actualidad, que hoy conocemos como la autorización del riego de viñedo. Y entonces yo, desde el año 85, que es cuando a mí la organización me manda a Bruselas, pues para mí aquello era un poco nuevo y un poco desconocido, ¿no? Porque en el año 85 nuestra viticultura, comparada con la que tenían los franceses o podían tener los alemanes, pues lógicamente había muchos años luz, ¿no? En cuanto a mercado. Ellos tenían una viticultura dedicada al mercado y nosotros teníamos una viticultura muy diferente en diferentes zonas de España, ¿no?
hemos ido sufriendo muchos cambios en las OCM del vino, ¿no? Y ha habido que hacer adaptaciones importantes. Ten en cuenta que cuando yo conocí el Consejo Regulador, estaba el Consejo Regulador donde estaba la enológica antigua, y en aquellos momentos, cuando yo llegué allí, todavía se hablaba de las botellas de litro, ¿no? Entonces, en aquellos momentos yo creo que había 3 o 4 embotelladores dentro de la denominación de origen, y ese cambio fue importante porque las discusiones en aquellos momentos era pasar de la botella de litro a pasar a la botella que hoy conocemos como 3/4. Posteriormente, pues bueno, pues los cambios se han ido produciendo. Luego tuvimos una ley de la viña del vino a nivel regional, tuvo que adaptar lo que éramos como Consejo Regulador a lo que decía. En fin, yo creo que a partir del año 2000 ha habido muchos cambios, que es lo que nos ha hecho el trabajo que todos los días hemos ido desempeñando, ¿no? Yo entré en el Consejo a través de la bodega donde hoy nos encontramos, pero entré como viticultor, ¿no? Yo no estaba, en aquellos momentos no estábamos asociados a ningún tipo de organización, ni bien cooperativa, ni bien, eran los primeros momentos y yo entré como viticultor y es con lo que he estado siempre en el Consejo, como viticultor. La Mancha es un viñedo tradicional de por sí. Las peores tierras en Castilla-La Mancha se dedicaban al viñedo, no se dedicaban. Luego después, yo creo que a la juventud lo que hay que pedirle es que intente de cambiar el chip que podamos tener, los que ya tenemos años, y que lógicamente si hay que reducir el cultivo del viñedo, pero que el valor añadido del que quede puedan vivir de él, pues yo creo que ese es el camino.